Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy nos volvemos a reunir para una clase más de lenguaje. La semana pasada, jóvenes, vimos el proceso comunicativo, sus elementos, sus fundamentos y propósitos, ¿no? Y dijimos en sí, como esencia, que la comunicación es un proceso social, ¿no? Que involucra la necesidad del hombre de poderse comunicar. Claro que también hemos dicho que la comunicación no solamente se da entre seres humanos, ¿no? También se da entre animales, entre otros seres vivos, ¿no? Bien, jóvenes, hoy día vamos a analizar en ese proceso comunicativo qué funciones cumple el lenguaje, ¿no? Y las funciones del lenguaje dependen mucho de la intención del emisor o del hablante, en muchos casos cuando la comunicación es oral, ¿no? La intención que tenga este de transmitir pensamientos, opiniones, sentimientos, va a hacer que las funciones cambien también, dependiendo de lo que quieran pues dar a conocer, ¿no? Miren, acá yo les he traído representado las funciones del lenguaje con respecto a los elementos que componen el proceso educativo, el proceso comunicativo, perdón, ¿no? Si tú ves, acá está el emisor, el receptor, el mensaje, contexto, canal y código, los 6 elementos básicos de la comunicación. Pero en realidad, cuando hablamos o le atribuimos a cada uno de ellos una función específica, es digamos así, por el propósito que cumple cada uno en relación a la función que se le ha asociado, ¿no? Y para esto vamos a hablar un poquito del proceso, digamos, evolutivo del lenguaje, de la lengua, ¿ok? Hubo hace muchos años un lingüista llamado Carl Bühler, ¿no? Que definía el lenguaje en función al estudio que había hecho o a la opinión que tenía sobre ese aspecto Platón, un filósofo griego, ¿no? ¿Qué dijo Bühler? Definió el lenguaje como una herramienta, ¿no? Una herramienta que le permitía al hombre comunicar todo lo que necesitaba dar a conocer, no solamente sentimientos, sino pensamientos, ¿no? Y él, fundamentando su pensamiento o su criterio en función de lo que decía Platón, ¿no? Determina lo siguiente, ¿no? Dice que el mensaje es la representación de aquello de lo que se habla. ¿Sí? Porque cuando Platón definía la comunicación decía que solamente se necesitaba alguien que comunique, alguien que reciba y el entorno para de ello sacar lo que se quiere comunicar, ¿no? Lo que se veía, lo que se escuchaba, etc. El entorno, el contexto en realidad, ¿no? Ahora bien, en este caso, Carl Bühler dice que el mensaje es la representación de aquello de lo que se habla. Y acá hablamos de una primera función, cuando hablamos de representación. Dice también Bühler que el mensaje es la expresión del sujeto hablante. En este caso, este proceso comunicativo o las funciones lo conocemos cuando el emisor es un hablante, porque esto tiene que ver con el habla. O sea, para expresarnos y dar a conocer algo que queremos y ver reflejado en cada aspecto una función diferente, tengo que escucharla, no tengo que emitirla, por eso hablamos de expresión y de sujeto hablante, ¿no? Y la otra, digamos, condición, ¿no? O aspecto que le reconoce el mensaje es la apelación al receptor, ¿no? Cuando el emisor manifiesta, ¿no? Su mensaje, está tratando de captar la atención, ¿no? Está tratando de comprometer al receptor en ese proceso comunicativo. Entonces, Carl Bühler, en esos tiempos, ¿no? Cuando hablaba, fundamentando sus ideas con respecto a la función del lenguaje, como las cumple el proceso comunicativo, en función a lo que decía de Platón, ¿no? Lo que decía Platón, él instituyó o reconoció solamente 3 funciones del lenguaje. La primera, la representativa, ¿no? ¿Qué dice la representativa? Dice, representa precisamente la realidad. También llamada referencial o denotativa, ¿no? Representa la realidad, es decir, que reconoce que el emisor transmite algo que ve en su entorno, en su contexto, ¿no? Sea lo que fuera. Por ejemplo, yo doy un ejemplo actual. ¿Cuál es el tema referencial
de la comunicación entre las sociedades y los seres humanos, precisamente lo que estamos viviendo, ¿no? La pandemia, la cuarentena, y todo funciona en base al problema que tenemos, que es el coronavirus, ¿no? Ahora bien, la segunda, y acá pongo como ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cada día aumenta el número de víctimas del COVID-19, que es el tema actual, ¿no? Que está en nuestro contexto, en nuestro entorno. Ahora bien, la segunda función que reconoce Bühler es la función expresiva, emotiva o sintomática, ¿no? La función expresiva, que tiene que ver con el estado de ánimo, con las sensaciones, con las emociones, ¿no? Y por eso es claro acá el ejemplo que dice: qué hermoso día, ¿no? Entre signos de admiración, nunca te olvidaré. Son expresiones que van a reflejar abiertamente el estado de ánimo de quién, del emisor, del hablante en este caso, ¿no? Puede ser también una expresión de tristeza, ¿no? Una expresión de ira, por ejemplo, ¿no? La tercera función que reconoce este lingüista es la función apelativa, conativa o también llamada exhortativa, ¿no? Se da cuando queremos despertar conciencia, atención en el receptor. ¿Quién? El emisor, en este caso el hablante, ¿no? A través del mensaje que va a emitir, ¿no? Por ejemplo, una pregunta: ¿cómo te llamas? Fuera de aquí, ¿no? Siéntate, ¿no? Cállate, etcétera, ¿no? Ese tipo de expresiones son apelativas porque tratan de comprometer la atención y la participación del receptor, en este caso del oyente, ¿no? Dice: a partir del modelo anterior, ¿no? Hubo un segundo lingüista llamado Roman Jakobson, ¿no? Jakobson incorpora 3 funciones más a las ya existentes, ¿no? Él define 3 funciones más a las que existían, de manera que completa precisamente la relación de las funciones con los elementos que participan en el proceso comunicativo, ¿no? Y reconoce una cuarta función llamada metalingüística, ¿no? La metalingüística está estrechamente vinculada ¿con qué? Con el signo lingüístico, jóvenes, ¿no? Con la lengua como sustento en sí, ¿no? Entonces se reconoce cuando el emisor o hablante, en este caso, elabora un mensaje que tiene la lengua como código, ¿no? Hemos hablado bien claramente que el código en el proceso comunicativo puede ser lingüístico y no lingüístico. En este caso, para esta situación, definitivamente tenemos que considerar el mensaje elaborado sobre un código lingüístico. No puede ser en base a colores, no puede ser en base a símbolos, porque no habría ningún tipo de expresividad, ¿no? Oral que recoja, en este caso, el receptor, ¿no? Y todo lo que es metalingüístico se reconoce como tal esta función cuando tiene que ver con cualquier aspecto, ¿no? De la lengua, ¿no? Por ejemplo, acá el ejemplo es: los verbos impersonales no reconocen sujetos. Envidia es sustantivo abstracto. Bueno es antónimo de malo. Por ejemplo, los infinitivos terminan en ar, er, ir, etc. ¿Okay? La siguiente función es la función fáctica o de contacto. Hablante y oyente están entablando un proceso comunicativo, pero algo los interrumpe y se interrumpe también la comunicación. El emisor o hablante va a tratar de conectar nuevamente esa comunicación y para eso va a tener que verificar, ¿no? Que el canal sea el apropiado para poder seguir la comunicación, ¿no? Ejemplos de ellos es que 1, 2, 3, probando: hola, ¿me escuchas? Cuando esto sucede, se escucha en una actuación, en un compromiso, alguien que está frente a un micro, siempre comprobando que la comunicación con el público sea eficiente, no sea clara, transparente. La última función que reconocemos al lenguaje es la función poética o estética. ¿Qué quiere decir esto? Que el emisor o el hablante va a elaborar el mensaje de manera artística, ¿no? Imprimiéndole belleza, atracción, color, musicalidad, etc., ¿no? ¿Para qué? Para precisamente, digamos, conmover, ¿no? La fibra, digamos, emotiva, en este caso del receptor o del oyente, ¿no? Puede emplear acá poesía, puede emplear refranes, dichos populares, etc., ¿no? Un ejemplo de ello es el dicho popular: agua que no has de beber, déjala correr, ¿no?
Ahora bien, joven, es sencillo, ¿no? Notar e identificar cada una de las funciones que se cumplen en las expresiones en las cuales vamos a reconocer, ¿no? Por ejemplo, acá donde decimos, ¿qué edad tienes? ¿Qué tipo ¿cómo se llama? De función podríamos reconocer. ¿Qué edad tienes? Interrogamos, ¿no? Estamos preguntando por una situación específica, ¿no? En este caso, ¿cuál sería acá? Sería la función, ¿cuál? ¿Metalingüística? No, función apelativa. ¿Okay? Ahora dice, el oxígeno es un gas. Ese es un concepto, ¿no? Y todo lo que es concepto tiene que ver, pues, con la lingüística, ¿no? Por lo tanto, esa sería una función metalingüística. Qué feliz soy, ¿no? Alguien que se expresa así está denotando ¿qué cosa? Alegría, ¿no? Por lo tanto, acá ¿qué tipo de función va a ser la que voy a reconocer? Va a ser la función expresiva, la que da a conocer el estado de ánimo del emisor o hablante. Paco, ¿me oyes? Paco es el receptor. Quien habla le pregunta si su mensaje está llegando claramente, por lo tanto será función fática. Me alegro de tu éxito, ¿no? Nuevamente nos encontramos con en un enunciado, un mensaje que denota alegría, denota estado de ánimo. Por lo tanto, nuevamente lo conocemos como expresiva. Y por último, son de abril las aguas mil, ¿no? Si tú ves acá un poco de rima, ¿no? Entre la palabra abril y mil, ¿no? Entonces acá se ha empleado a través de las palabras de armonía, ¿no? Por lo tanto, vamos a reconocerla como función poética o estética. Bien, jóvenes, todo es cuestión solamente de centrarnos e identificar qué tipo de mensaje estamos leyendo, qué intención tiene el hablante, en este caso, en cada uno de sus mensajes para poder identificar con claridad qué función estamos reconociendo. Espero que la explicación haya sido clara, ¿no? Entendible y que les permita resolver con tranquilidad su prueba. Lo que sí les voy a solicitar y les voy a agradecer mucho es la puntualidad. Cada prueba, una vez visto el video, solamente les da un plazo de 24 horas para poder ser presentado. Espero que cumplan y conmigo será hasta la próxima.